72 allanamientos realizados desde esta madrugada en 5 provincias dejan 56 detenidos en la primera gran intervención de la Fuerza Investigativa contra la extorsión y el secuestro. La Fiscalía pidió que se ordene la prisión preventiva de 13 de los 14 detenidos en el caso Plaga, que revela una trama de corrupción sobre fallos judiciales en beneficio de delincuentes. En la Sierra Centro y Norte hay desabastecimiento de gas de uso doméstico debido al cierre de carreteras entre sierra y costa a causa de deslaves. Una operadora peruana establecerá en Quito la marca Starbucks y abrirá luego una cafetería en Guayaquil. Hay 50 ecuatorianos en el grupo de 145 migrantes rescatados en el interior de un tráiler en Tabasco, en México, que intentaba llevarlos a Estados Unidos. Ucrania acusa a Rusia de usar tácticas terroristas tras un ataque con drones en la región de Kharkov que deja 4 civiles muertos y otros 12 heridos. Buenas tardes, amigos, bienvenidos. Comenzamos con los resultados de un mega operativo contra extorsionadores que comenzó en la madrugada. Estefi. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Buenas tardes. 56 personas fueron detenidas en 5 provincias. Extorsión, el delito de moda. En Guayas, Pichincha, Manabí, Santa Elena y Los Ríos se realizaron los 72 allanamientos. Merlín Ochoa con más datos. Los operativos iniciaron a las 3 de la madrugada del jueves en Guayas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena y Pichincha. Los agentes de la Fuerza Investigativa contra la Extorsión y Secuestros realizaron 72 allanamientos contra estas organizaciones terroristas. En total, 56 personas que fueron aprehendidas. De igual manera, los 3 objetivos de valor intermedio, entre ellos, como lo manifesté, alias Mexicano, en el distrito Playas. 21 de los 56 detenidos son de la provincia de Santa Elena, compuesta por 3 cantones. Los agentes ingresaron a 20 inmuebles de esas localidades por los techos y balcones con la ayuda de escaleras. Ahí la policía advirtió que un mismo abogado patrocinó a 40 supuestas víctimas que pusieron denuncias de extorsión y secuestros para luego usar el documento en su pedido de asilo a otros países. Ya ha viajado, no se encuentra aquí en el país. Entonces, por eso es un llamado a la atención a este tipo de casos con la finalidad de que no mal utilicen el tema de las denuncias, ¿verdad? O sea, vamos a hacer las coordinaciones interinstitucionales con la finalidad de poder determinar primeramente a qué país salieron. Según los agentes, estos operativos buscan desmantelar las estructuras delictivas, pues antes los cabecillas desde las cárceles organizaban las extorsiones y los secuestros. Ahora los terroristas se han reorganizado. Entre las evidencias hay 54 armas de fuego, droga, municiones, costosas joyas y relojes de alta gama. Y ante el incremento de las denominadas vacunas, la policía creó la Fuerza Investigativa contra la Extorsión. Sus 200 integrantes fueron distribuidos en las zonas de mayor impacto. Paul Romero con un informe. El incremento de los delitos de extorsión y secuestro obligó a la policía a reorientar su estrategia para combatirlos. En el primer trimestre de 2024 se denunciaron 340 secuestros y 1.978 extorsiones, el doble de los ocurridos en el mismo lapso del año pasado. Para frenar estos delitos, el mando policial creó la Fuerza Investigativa contra la Extorsión FICE, que trabaja desde el 18 de marzo con más de 200 uniformados. En menos de un mes, según sus cifras, han sido detenidas 146 personas, 56 durante el operativo Libertad de este jueves. Además, 15 secuestrados fueron liberados. La Fuerza Investigativa está integrada por la Dirección contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones y Secuestros de INACET, Unidad Antisecuestros y Extorsión UNACE y la Unidad Nacional de Investigación Antidelincuencial UIAD, con el apoyo de las unidades tácticas. Hasta el momento han sido intervenidos 6 sectores. Zona 8, Guayaquil,
distritos Modelo, Pascuales y Florida. Subzona Los Ríos, Quevedo, Babahoyo, Ventanas, Buena Fe, Vinces. Subzona Santa Elena, distrito Salinas y Libertad. Subzona Guayas, distrito Playas. Subzona Manabí, distritos Manta y Portoviejo. Zona 9, Quito, distritos de Eugenio Espejo, La Delicia y Eloy Alfaro. La Fuerza Investigativa contra la Extorsión comparte la información de inteligencia que genera el bloque de seguridad. Caso Plaga. Justicia a la carta. La Fiscalía procesó a 14 personas, entre abogados, jueces, funcionarios penitenciarios y policías, por delincuencia organizada en el caso Plaga y pidió prisión para 13 de ellas. Respaldó los cargos con 5.000 mensajes de celular y depósitos que dan cuenta de una red de corrupción judicial que compraba acciones constitucionales para liberar a delincuentes. Jacqueline Rodas cubre la audiencia. La audiencia de formulación de cargos del caso Plaga empezó a las 11:30 de la noche. Terminó hoy a las 8 de la mañana y fue telemática. Los 11 detenidos se conectaron desde unidades judiciales de Guayas, Manabí, Chimborazo, El Oro, Azuay, Tungurahua, Pichincha y Santo Domingo. El fiscal Miguel Flores les formuló cargos por delincuencia organizada. Pidió prisión preventiva para 13 procesados y medidas alternativas para una secretaria judicial que está embarazada. Flores relató que cuenta con transferencias bancarias y 5.000 mensajes de texto extraídos del celular de Lenin Vimos. Él fue abogado de integrantes de la Banda de los Lobos y de Colompico. Ya estaba preso por otra causa penal. El fiscal lo señaló como el líder y organizador de un sistema corrupto que cobraba y pagaba para obtener acciones constitucionales y sacar de prisión a condenados. Vimos entregó dinero entre 2022 y 2023 por montos que iban desde $100 hasta $31.000, según el informe de la Unidad de Análisis Financiero UAFE, no solo a procesados del caso Plaga, también del caso Metástasis. Por ejemplo, Lenin Vimos depositó $30.000 a Armando Ruiz, mayor de policía acusado por la fiscal Diana Salazar de lavar dinero del narcotraficante Leandro Norero mediante la compra-venta de vehículos. $31.500 a Helio Arboleda, quien también movió dinero de Norero en su cuenta bancaria. Y hay depósitos a Jonathan Aguinda, quien fue abogado de Leandro Norero y de Jorge Glass. Registra 2 transferencias a su favor por $22.000 y $14.000. Otros pagos se hicieron a funcionarios del sistema penitenciario SNAI, ahora procesados en el caso Plaga. José Tenenpanguay recibió $8.800, José Mejía $17.500 y Omar Jarrín $25.200. Hay más transferencias a familiares de jueces y funcionarios judiciales. Según el fiscal, los pagos coinciden con las fechas y los beneficiarios de habeas corpus, acciones de protección y más recursos constitucionales concedidos, manipulando sorteos y entregando sobornos. El juez anticorrupción y crimen organizado, Willer Choes, está deliberando sobre si dicta prisión contra los procesados. Hacia las 6 de la tarde de hoy dará a conocer su decisión. Según la Fiscalía, 2 abogados coordinaban la red que integraban jueces, secretarios de juzgados, funcionarios del SNAI y policías. Gestionaban pagos a cambio de acciones constitucionales para dejar en libertad a delincuentes. Entre los depositantes constan un procesado del caso Metástasis y 2 hombres vinculados con el narcotraficante Leandro Norero. Luisa María Heredia con el informe. Fue al inicio de su intervención durante la audiencia de formulación de cargos que el fiscal Hernán Flores dio detalles sobre cómo operaba y estaba estructurada la red criminal del caso Plaga. Flores describió 2023, un grupo de abogados coordinados por Lenin Vimos y Hugo Lara captaron a presos de diferentes cárceles del país para ofrecerles gestionar acciones constitucionales que les permitan salir en libertad a cambio de dinero para funcionarios judiciales. Para eso contaban con 3 exintegrantes del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad SNAI: Alfredo Mejía, Omar Jarrín y José Tenenpanguay. Ellos se encargaban de reclutar a reos con sentencia o que estaban siendo procesados
por asesinato, narcotráfico, entre otros delitos. En su relato, el fiscal agregó que una vez en contacto con los familiares de los detenidos, los abogados acordaban el monto del soborno que se debía pagar a funcionarios judiciales de diversos cantones. 5 eran jueces: Ángel Lindao, Simón García, Byron Orejuela, Jofre Rivera y Franklin Tenorio. Y 2 secretarios, Gary Palma y María José Lapo. Se encargaban de manipular los sorteos para que las acciones constitucionales caigan en manos de los jueces que integraban la red. Los magistrados, en cambio, eran quienes emitían las resoluciones para que los delincuentes vuelvan a las calles. También contaban con la colaboración de 2 policías, Marco Coque y Hugo Arévalo. Revisaban el sistema interno de la institución para constatar que los presos no tengan otras prohibiciones y no sean detenidos luego de salir en libertad. 2 procesados en el caso de obstrucción a la justicia rendirán testimonio anticipado: el ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, y una exfuncionaria. Esta última hará acusaciones contra Wilman Terán. Televistazo accedió a su versión previa, como informa Fabiola Santana. El próximo miércoles, el ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, y la ex subdirectora nacional de control disciplinario, Marcela Vaca, darán su testimonio anticipado en el caso de obstrucción a la justicia por la suspensión del juez Walter Macías, que investigaba a 2 vocales, Juan José Morillo y Maribel Barreno. Muñoz y Vaca son procesados al igual que el expresidente Wilman Terán y la ex vocal Barreno. En su versión del 23 de marzo, la exfuncionaria Vaca ya había dado detalles sobre la presión que, según ella, sufrió de parte de Wilman Terán y sus asesores para elaborar un informe contra el juez Macías por una denuncia de la entonces vocal Barreno. Quiero decir que si antes no había dicho la verdad era por miedo a que me vaya a hacer algo Wilman Terán a mí o a mi familia. El 10 de mayo de 2023, un asesor de Terán le pidió, según dijo, que suba a su oficina donde estaba con otros asesores. Al llegar nos quitaron los celulares. El doctor Wilman Terán dispuso que trabajemos en un proyecto de medida preventiva de suspensión en contra de Walter Macías. Del piso 14 no nos dejaban salir ni tener contacto con nadie. Solo nos miraban los asesores y estábamos haciendo el trabajo. Cuando acabó de hacer el borrador, Wilman Terán lo revisó y dijo que se incluya la falta por el 109.1 y le comenzó a hacer correcciones al proyecto de manera oral. Imprimieron el borrador, ahí nos dejaron un tiempo a solas. Cuando ingresa, los asesores de la vocal Maribel Barreno, Milton Altamirano y Jessica Chicaiza. Esta última ayudó en las correcciones. Los asesores de Barreno dijeron que su jefa estaba de acuerdo con los cambios y con Terán dieron el ok. El informe de suspensión del juez fue aprobado por el Pleno al día siguiente. Según ella, hubo coordinaciones con talento humano de la Corte Nacional de Justicia para notificar inmediatamente al juez. Al día siguiente, su oficina fue allanada. Terán le había ordenado que cuando termine la diligencia acuda a su despacho donde estaba con 11 de sus funcionarios. El presidente me recibe y me dice: oh, mijita. Lo abracé y me fui en llanto. Ellos estaban tomando whisky y me dieron un poco para los nervios. Al final de su versión pidió que le incluyan en el programa de protección a víctimas y testigos. Esta tarde se vinculará a otras personas que fueron parte del despacho de Terán. Rusia lanzó un ataque nocturno con drones contra la ciudad de Kharkov. Estos cayeron en una zona residencial donde 4 personas murieron y otras 12 quedaron heridas. Oficiales ucranianos acusan a Rusia de haber usado tácticas terroristas. En este barrio de Kharkov se produjo el llamado doble ataque. El sitio fue inicialmente bombardeado y luego una segunda vez cuando los servicios de emergencia habían llegado al lugar. La mayoría de víctimas son bomberos y personal de rescate. Sus cuerpos quedaron en la calle. Entre los muertos se cuentan 3 paramédicos de 32, 41 y 52 años, así como una señora de 68 años que vivía en la zona. Hay también 12 heridos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó el bombardeo como despreciable y cínico. Autoridades militares ucranianas dijeron que interceptaron a 11 de los 20 drones rusos usados anoche y que algunos cayeron también en otros sectores de Kharkov, destruyendo más casas y edificios.
El ejército de Ucrania dice que Rusia utilizó drones explosivos diseñados en Irán, país con el que tiene un acuerdo armamentístico por el que podrían fabricar 6.000 aviones no tripulados para mediados del próximo año y que Rusia quiere usar para destruir las capacidades de defensa de Ucrania, que a su vez requieren más recursos para resistir la invasión rusa, pero que enfrenta las limitaciones de sus aliados, tanto en Estados Unidos, donde un paquete de ayuda por $60.000 millones está congelado por desacuerdos legislativos, y en la OTAN, que continúa debatiendo la creación de un fondo por 100.000 millones de euros para asistencia en el mediano y largo plazo, un programa que esperan aprobar en la próxima cumbre de la OTAN a realizarse en julio en Washington. Rusia anunció hoy la detención de otros 3 implicados en el atentado terrorista del 22 de marzo en las afueras de Moscú, que dejó 145 muertos. Se trata de un ciudadano ruso y 2 extranjeros de Asia Central. Rusia admite que el atentado fue perpetrado por islamistas, pero afirma que hay pruebas de la conexión con nacionalistas ucranianos y que lo saben por testimonios de los capturados, el estudio de los teléfonos incautados y sus transacciones. Otros 8 detenidos están imputados por terrorismo. Hay escasez de gas de uso doméstico en Pichincha. ¿A qué se debe? La explicación luego del corte. ¿Por qué hay escasez de gas en Pichincha? La Asociación Ecuatoriana de Empresas Comercializadoras explicó que se debe al mal estado de las carreteras que afecta a la Sierra Centro y Norte. Carla Delgado amplía este tema. Encontrar gas en Quito la mañana de este jueves fue una tarea sin cumplir. Los repartidores llegaron hasta los centros de distribución y salieron con sus camiones vacíos. Tampoco tuvieron suerte los usuarios que compran tanques individuales. No hay, dicen, no están atendiendo, que no hay. Yo vengo desde el condado por Carcelén, acá en la otra distribuidora dice que no hay, están escasos. El problema es que los centros están desabastecidos. Aparentemente por los derrumbes que hubieron en las carreteras hubo unos retrasos de los carros que vienen de la costa. La Asociación Ecuatoriana de Empresas Comercializadoras de Gas explican que los deslaves y los problemas en las vías dificultan la transportación de gas hacia la Sierra Norte y Sur. Justo de Santo Domingo hacia Loa es donde se han presentado mayores problemas de suspensiones viales. El otro centro de abastecimiento de gas está en la zona de Chorrillo, en el litoral, que también transporta gas a la sierra por la vía Aloac-Santo Domingo, que está afectada por derrumbes y daños en la carretera y en la infraestructura de un puente. Por ahora, la única fuente de abastecimiento de gas para la sierra es la refinería de Chuchufindi en Orellana, pero apenas cubre el 20% de la demanda de gas en esta zona. Vías, la conexión vulnerable. La movilidad entre Pichincha y la costa norte del país se complica. Los continuos deslaves afectan la vía Calacalí-La Independencia y la Aloac-Santo Domingo sigue cerrada. Francisco Garcés con el informe. El paso por la carretera Calacalí-La Independencia fue habilitado este jueves. Estuvo cerrada más de un día por deslaves provocados por las continuas lluvias. La circulación por lo pronto es controlada, ya que el riesgo de más deslaves se mantiene. Los derrumbes fueron continuos durante 2 días. Los más grandes afectaron los kilómetros 60, 70 y 72 y obligaron a detener el tránsito. 3 vehículos, un bus interprovincial y 2 camiones de carga pesada irrespetaron el cierre y se quedaron atrapados en la vía. 25 trabajadores de la prefectura, 2 excavadoras, 2 cargadoras y 4 volquetas trabajaron el miércoles en la limpieza del material y la recuperación de los vehículos atrapados. Según el gobierno provincial, este cierre es la mayor emergencia vial sufrida en Pichincha este año. A los problemas de la Calacalí-La Independencia se suman los de la Aloac-Santo Domingo, que también une Pichincha con la costa. Sigue cerrada mientras se repone el puente sobre el río Lelia, que fue destruido por la corriente el 1 de marzo. La maquinaria de la prefectura de Santo Domingo trabaja para colocar un puente provisional que estará listo a finales de abril. Deslaves, lección no aprendida.
El municipio de Quito mantendrá vigilancia en 3 quebradas. Ahí se intensificarán los trabajos de limpieza para prevenir aluviones. Diego Puente con el reporte. El municipio levantó el puesto de mando unificado instalado en la Universidad Central por la emergencia provocada por el aluvión en La Gasca. El alcalde indicó que se mantendrán monitoreos en 3 quebradas: La Pulida, El Tejado y Rumipamba en el occidente de la ciudad. Su inclinación, su capacidad de arrastre de escombros desde la cima de la montaña y su cercanía con zonas densamente pobladas las hacen más peligrosas que otras 50 quebradas que también nacen del Pichincha. El principal punto de atención está en Rumipamba. En uno de los embalses que permanece lleno, su volumen equivale a 24 piscinas olímpicas. Se realizará un desfogue controlado. Estamos buscando despachar agua de Rumipamba. Esto no va a tomar 2 días, ni 3, ni 4. Es posible que estemos frente a una operación de 6 días. Incluso se comprarán bombas de succión sumergibles que funcionarán cuando el nivel de agua baje 3 metros. El curso de la quebrada montaña abajo llega a la avenida Mariana de Jesús, donde hay 2 hospitales, unas 15 clínicas, el laboratorio de criminalística, el distrito de policía Eugenio Espejo y 10 conjuntos que podrían ser afectados. Los residentes piden que se revise la resistencia del muro de contención que data de 1998. Desde el municipio estudian los datos históricos del volumen de agua en el sector. Una hipótesis es que los periodos de lluvias de mayor intensidad se repetirán con más frecuencia. He pedido que se termine de hacer el análisis para poder determinar si amerita una construcción mayor en la zona del Tejado. Según los datos del municipio, hubo un 55% más de lluvias que hace 2 años, cuando el aluvión en La Gasca dejó 29 muertos. Por eso dicen que se mantendrán activos los programas de prevención y de limpieza de escombros. 69 cantones están expuestos a afectaciones muy altas en caso de ocurrir deslaves. Diego Cuenca describe en qué provincias están esas localidades que podrían soportar ese fenómeno según la intensidad de las lluvias. Desde mayo de 2023, la Secretaría de Gestión de Riesgos identificó que son 16 provincias las que están expuestas a soportar afectaciones altas y medianas por deslaves. Se trata de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo, Manabí, Santa Elena, Guayas, Los Ríos, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay, El Oro y Loja. 69 cantones son los más vulnerables. Ahí habitan 130.400 personas en 32.600 viviendas. Según la Dirección de Monitoreos Adversos de la Secretaría de Riesgos, en esas localidades, 88 tramos de carreteras también podrían tener afectaciones muy altas por deslizamientos de tierra, dependiendo del comportamiento de las lluvias. La marca Starbucks anuncia su arribo a Ecuador. ¿Cuánto? Inversiones, el empujón que no llega. La primera tienda de Starbucks abrirá en Ecuador. Una operadora de franquicias peruana es la encargada de su apertura en junio en un centro comercial de Quito. Adriana Bermeo con la noticia. Delosi abrirá la primera tienda de Starbucks en el país. La noticia fue publicada en la cuenta de TikTok de Starbucks DC. La cafetería se instalará en el centro comercial Scala Shopping al nororiente de Quito y luego se abrirá un local en Guayaquil. Starbucks llega a Ecuador como una franquicia de la mano de la operadora peruana Delosi. Según el portal Franquicias de Ecuador, adquirir una licencia de Starbucks cuesta alrededor de $900,000, además de las regalías mensuales de 7.5% de las ventas en las que se contempla un fondo para publicidad. La llegada de una franquicia no es sinónimo de inversión extranjera. Este tipo de franquicias, especialmente las grandes, son realmente caras por la cantidad de facturación que tienen. Entonces, por lo general se efectúa a través de grandes grupos económicos, grupos que ya están ubicados ya sea en Ecuador, que tienen operaciones en Ecuador, que tienen personería jurídica en Ecuador y que son a veces de otros países. El funcionamiento de franquicias en Ecuador no es nuevo. Existen desde hace más de 40 años. Las de mayor éxito son de alimentos preparados. McDonald's, KFC, Burger King, también hay de ropa como H&M.
En octubre del año pasado se abrió en Guayaquil la tienda de donas Krispy Kreme. Allí se prepara la apertura de Wiener Schnitzel, conocida como la cadena de hot dogs más grande del mundo. Los niveles de inversión extranjera directa alcanzaron su valor más bajo desde el 2011, apenas 372 millones de dólares. Más de la mitad estuvieron destinados para el sector minero. La inversión extranjera directa no deja de ser esquiva para el Ecuador. En el 2023 alcanzó su nivel más bajo en los últimos 13 años. Para no ir tan atrás, referenciamos el 2022, cuando el Ecuador captó 845 millones de dólares en inversión extranjera, pues en el 2023 ni siquiera se llegó a la mitad y apenas se registraron 372 millones de dólares. Ese valor palidece aún más si se lo compara con los 30.000 millones de dólares que recibió Perú o los 13.000 millones de Colombia. Así de marginal es la inversión extranjera en el Ecuador. El país de donde llegaron más recursos fue Chile, con 76.9 millones de dólares. Lo sigue la Unión Europea con 76.2 millones. En tercer lugar se ubica China con 68.3 millones y Estados Unidos ocupa el cuarto lugar con 62.6 millones. Los sectores que mayor inversión extranjera directa recibieron fueron minería con 191.5 millones de dólares, comercio con 70.9 millones y transporte, almacenamiento y comunicaciones con 37.5 millones. A la hora de las explicaciones, todos coinciden en que la inseguridad jurídica, la corrupción, la inflexibilidad laboral y la inestabilidad política conjugan un cóctel tóxico que ahuyenta a los inversionistas. Son los motivos por los que el Ecuador apenas recibe migajas de esos 150.000 millones de dólares de inversión que llegaron a América del Sur durante el 2023. En México, las autoridades hallaron a 145 migrantes, 50 de ellos ecuatorianos, viajando en un tráiler en Tabasco, sur del país. Estas personas eran transportadas en condiciones riesgosas. Ileana Suárez amplía. Ocurrió este miércoles cuando agentes federales y de la Guardia Nacional realizaban un operativo en la localidad de Huamanguillo. Pidieron al conductor detener la marcha para revisar el tráiler. Fue ahí cuando encontraron al grupo. De los 145 migrantes, 50 son ecuatorianos. Los rescatados fueron enviados a la ciudad de Villahermosa, capital del estado. 102 de ellos serán sometidos a un proceso administrativo que determinará su futuro y otros 43, incluidos 20 menores de edad, están ahora con funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. El presidente venezolano Nicolás Maduro denuncia que existen bases militares secretas de los Estados Unidos en el Esequibo, una zona rica en petróleo y minerales ubicada en la vecina Guyana y que está en disputa con Venezuela. Sin mostrar evidencias, Maduro dice que hay planes para atacar a su país. En Caracas se llevó a cabo un acto oficial para la promulgación de la Ley Orgánica para la Defensa de la Guyana Esequiba. Esto en cumplimiento de la decisión popular tomada en el referéndum en diciembre, la cual establece el marco legal para incluir a esa región de 160.000 kilómetros cuadrados como parte de Venezuela. Convertida ahora en ley orgánica de la República Bolivariana de Venezuela, será cumplida en todas sus partes en la defensa de Venezuela en los escenarios internacionales. Las implicaciones prácticas y legales de la ley no están claras y tampoco el cómo las autoridades venezolanas pretenden ejercer su jurisdicción sobre el Esequibo. En ese contexto, Maduro, sin mostrar evidencias, denunció la presencia de militares estadounidenses en ese lugar. Y tenemos información comprobada que en territorio de la Guayana Esequiba han instalado bases militares secretas del Comando Sur y núcleos de la CIA para preparar agresiones a la población del sur y de oriente de Venezuela. El 1 de diciembre de 2023, la Corte Internacional de Justicia pidió a Venezuela que se abstenga de tomar medidas que alteren la situación en el Esequibo, el cual pertenece a Guyana según el Acuerdo de Ginebra de 1966. Pero Maduro ha dicho que no reconoce a la Corte Internacional en la pugna por ese territorio rico en petróleo y en recursos minerales.
A pesar de haber sostenido 2 encuentros amistosos con el presidente de Guyana, Irfan Ali, para tratar el tema, Maduro envió en diciembre un contingente militar a la zona. Los equipos de emergencia continúan hoy con la labor de rescate de 688 personas atrapadas tras el terremoto en la costa este de Taiwán, que dejó 9 muertos y más de 1.000 heridos. La mayoría de los atrapados están en el centro recreativo de Xianxiang y cerca de una cueva del Parque Nacional Taroko de difícil acceso por el mal estado de las carreteras. El condado de Huailin ha sido el más afectado. El gobierno destinó más de $9 millones para las tareas de reconstrucción y socorro. 1.020 muertes suma Brasil por dengue este año y se aproxima a romper el récord anual de víctimas, pues en todo el 2023 hubo 1.094. El 11 de los 27 estados de ese país se declaró el estado de emergencia, incluyendo Sao Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro. Brasil se convirtió en febrero en el país, en el primero del mundo, en ofrecer la vacuna contra el dengue, aunque por el bajo número de dosis solo se aplica a niños y a adolescentes. Y vamos a hacer una precisión sobre la información. Cómpralo con De Una. Descarga la app y regístrate. El Consejo de Participación Ciudadana está ya a cargo del nuevo presidente Andrés Fantoni. Nicole Bonifaz cedió el despacho de la presidencia y rechaza las acusaciones de acercarse al correísmo. Patricio Díaz tiene los detalles. Este jueves, el Consejo de Participación Ciudadana amaneció con mayor resguardo policial. El nuevo presidente del organismo, Andrés Fantoni, asumió el despacho que hasta ayer ocupaba Nicole Bonifaz. Ella insiste en que se mantiene como presidenta y analiza las acciones legales que tomará. Por ahora, dejó su oficina. Esto no es algo de que yo me estoy aferrando al cargo. Como vemos cómo están actuando estos 4 consejeros y consejeras de manera ya muy grosera, no solamente en contra mío, sino también en contra de los funcionarios de la institución. Entonces he preferido salir y pues ver también qué sucede en los próximos días. El nuevo presidente mantuvo durante la mañana reuniones con los departamentos técnicos para ponerse al día. Queremos saber en qué estado agarramos la parte administrativa. Se va a enviar también una solicitud a Contraloría que se haga una revisión de cada una de las administraciones. Mientras la consejera Michelle Calvache, que emocionó la destitución de Bonifaz, dijo que la decisión se tomó por demoras en los procesos de selección y falta de confianza. Incluso la acusó de una supuesta cercanía con el correísmo. Entró muy claramente aliada a un partido político, tanto así que fue su vicepresidenta. Lastimosamente, cada vez se nota más el sesgo y obviamente sus intereses personales. Bonifaz negó la acusación. Ella ha tenido, dijo, coincidencias con los consejeros cercanos al correísmo como las tuvo con otros miembros del organismo. Que primero que lacismo, que después social cristiano, ahora que correísmo. No, tampoco me estoy prestando a ningún interés o personal o partidista, político. Y acusa a los 4 consejeros de mayoría de un interés particular sobre la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral, además de impedir una denuncia de corrupción contra Joana Verdesoto. Por ahora, confirma que asistirá a la próxima sesión del Consejo si es convocado. Una exposición de instrumentos musicales de bambú y cuadros artesanales se exhiben en la Casa de la Cultura Núcleo Azuay en Cuenca. Y la famosa historia del Ratón Pérez llegará al Teatro de la Asociación Humboldt en Quito. Estefanía Arias con la agenda cultural. Y esta vez te vamos a sorprender con la... Jimbo y Jambo, 2 artistas felices en la tierra, quieren aprender más por lo que deciden ir a la escuela. Pero durante la búsqueda de ese lugar se enfrentarán a varias situaciones insólitas. La obra se presentará en el Teatro La Bota los domingos 7 y 14 de abril a las 12 del día. Flautas, rodillos y sonajeros de bambú son algunos de los instrumentos musicales que se exhiben en la Casa de la Cultura Núcleo Azuay en Cuenca.
Es la exposición Sumaya Way y Valle de los Sonidos, que recopila cuadros de lanas de borrego y acrílicos y ponchos, piezas hechas por artesanos locales. La muestra estará abierta hasta el 30 de abril, de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. Y aprenderte a lavar correctamente los dientes. Sí, la famosa historia del ratón Pérez llega al Teatro Asociación Humboldt en Quito. Max, junto a su amigo el perro labrador Aldo, se convierte en el primer asistente dental del país y logra calmar las tristezas de Eva, una niña de 6 años que está por perder su primer diente de leche. Habrá 2 funciones este domingo 7, a las 12 del día y a las 16 horas. El Hospital Alfredo Poulson se reinauguró en Guayaquil. Al volver le contamos cuáles son las nuevas tecnologías con las que atenderá a sus pacientes. Caso Plaga. Justicia a la carta. La ex juez de la Concordia, Ángel Lindao, es mencionado tanto en los chats del caso Metástasis como en el testimonio anticipado de Eli Angulo, alias Estimado. Según relató el operador de Leandro Norero, el ex magistrado recibió más de $50,000 por emitir una resolución que le permitió al narcotraficante recuperar la casa de San Borondón en la que lo detuvieron. Luisa María Heredia con el informe. Ángel Lindao Vera, el destituido juez de la Concordia que resolvió devolverle los bienes incautados a Leandro Norero, procesado por el caso Metástasis y ahora detenido por el caso Plaga, es uno de los jueces suicidas que el narcotraficante consideraba parte de su red. En su testimonio anticipado, Eli Angulo, alias Estimado, el administrador de los bienes de Leandro Norero y parte de su equipo legal, contó cómo fue reclutado. Dijo que por ayudarle a recuperar la mansión de San Borondón que Fiscalía allanó la madrugada en que fue detenido, recibió un pago de al menos $50,000. El nexo fue el abogado Cristian Romero, prófugo de la justicia. Me dijo que él tenía un J, el cual estaba en la ciudad de la Concordia, que se trataba de un señor juez de apellido Lindao, que era un señor que le había brindado varios habeas corpus con anterioridad y que solamente era cuestión de conversar con él. Con el objetivo de que le devolvieran dicha casa, el señor Romero solicitó la cantidad de $50,000 con el objetivo de recuperar la casa de Riberas del Batán. El doctor Lindao le indicó al señor Romero que le hacían falta $10,000. El señor Romero le dijo que apenas salga la resolución le hacía llegar el dinero. El doctor Lindao dijo: voy a dictarla de forma oral y requiero el dinero. Esa resolución llevó a la suspensión de Lindao en junio de 2022. Norero pidió a sus abogados que no lo desamparen, como consta en los chats que fueron extraídos de su celular y que forman parte del expediente del caso Metástasis. Romero se encargó de hacer los contactos. La siguiente conversación data del 6 de julio de 2022. Jefe, a los jueces provinciales de Santo Domingo les ofrecimos lo siguiente para que lo piensen. 5K cada uno para que duerman ese tema todo el mes de julio hasta el 29. 20K cada uno por ordenar se levante la suspensión del juez de la Concordia y no lo destituyan, porque en manos de ellos está eso. 150K cada uno por ratificar la sentencia del juez de la Concordia y que ordenen la salida de los de Inmobiliar. Devuelvan inmediatamente la casa del Batán. Quedamos por lo pronto en darle 5K a cada uno como un adelanto, jefe. No sé qué piense usted, jefe. Déjeme ver cómo hago todo eso. O vemos cómo lo respaldamos al J de Santo Domingo en otra forma para que no lo destituyan. Pese al apoyo que pidió el patrón para el juez, en el proceso disciplinario que le ocasionó su decisión, Lindao fue destituido por el Consejo de la Judicatura en enero de 2023. Anoche, miembros de la Fiscalía y Policía ejecutaron allanamientos en Lago Agrio y Suchuflindi, en la provincia de Sucumbíos. Fueron detenidas 6 personas, entre ellas un funcionario del Ministerio de Inclusión Económica y Social, 4 de Ban Ecuador y una exgerente de esa institución. Según la Fiscalía, son investigados por alterar documentos para cobrar el bono de desarrollo humano. El Hospital Alfredo Poulson en Guayaquil se reinauguró como el más moderno del país. Tiene todas las especialidades médicas, más de 1,000 profesionales para las atenciones.
Este es el ingreso a consulta externa del Hospital Alfredo Poulson, según la Junta de Beneficencia, el área más grande del país, con atención en 23 especialidades médicas. Esta casa de salud, que nació como Hospital de la Mujer en 2016, fue reinaugurado este jueves, tras 2 años inhabilitado, como una clínica de especialidades. Entre ellas, por nombrar algunas, anestesiología, cirugía cardiovascular, cirugía general laparoscópica, gastroenterología y la emergencia, que es una de las más grandes del país con 58 camas. La consulta cuesta entre 10 y 20 dólares y hay 350 camas, 18 quirófanos, centro de imágenes y la más moderna unidad de cuidados intensivos. Aquí también se incorpora la unidad de trasplantes de órganos y tejidos que antes funcionaba en el Hospital Luis Bernaza, lugar que seguirá operativo con 17 especialidades. Tenemos la unidad de quemados, que es única en el país, está en el Bernaza. Cirugía plástica será allá, unidad de trauma, la fisiatría y la rehabilitación, la unidad de geriatría, la unidad de cuidados paliativos. El Hospital Alfredo Poulson es uno de los 4 hospitales de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, a donde acuden pacientes de todas las provincias. El 85% de ellos son de escasos recursos.